Capítulo 32. Cómo Fray Maseo suplicó a Cristo la virtud de la santa humildad. Los primeros compañeros de San Francisco se las ingeniaban con todo esfuerzo para ser pobres en las cosas terrenas y ricos en las virtudes con que se alcanzan las verdaderas riquezas celestiales y eternas. Sucedió un día en que todos estaban reunidos hablando de Dios, que uno de ellos dijo: había un hombre que era gran amigo de Dios y tenía mucha gracia de vida activa y contemplativa, y con todo era tan abundante su humildad que se tenía por el mayor de los pecadores. Y esta humildad le santificaba y confirmaba en la gracia y le hacía crecer continuamente en las virtudes y dones de Dios, y jamás le dejaba caer en pecado. Oyendo Fray Maseo tan maravillosas cosas de la humildad y comprendiendo que es un tesoro de vida eterna, comenzó a sentirse tan inflamado del amor y deseo de esta virtud de la humildad que con gran fervor, el rostro dirigido hacia el cielo, hizo voto y propósito muy firme de no alegrarse más en este mundo hasta que experimentase aquella virtud perfectamente en su alma. Desde entonces permanecía casi siempre recluido en su celda, mortificándose en la presencia de Dios con ayunos, vigilias, oraciones y muchas lágrimas para que Él le concediese esta virtud, sin la cual se consideraba merecedor del infierno y de la que tan dotado estaba aquel amigo de Dios, según había oído. Y perseverando Fray Maseo todos los días en este deseo, sucedió en una ocasión que entró en el bosque y andaba por allí con fervor de espíritu, derramando lágrimas y exhalando suspiros y lamentos, pidiendo a Dios con ferviente deseo aquella virtud divina. Y como Dios escucha complacido las oraciones de los humildes y contritos, cuando el hermano se encontraba en aquella situación, vino una voz del cielo que le llamó 2 veces: «Hermano Maseo, hermano Maseo». Y conociendo en espíritu que era la voz de Cristo, le respondió: «Señor mío». Y Cristo le dijo: «¿Qué darías tú por poseer esta gracia que me pides?». Respondió Fray Maseo: «Daría los ojos, Señor». Y Cristo le dijo: «Pues yo quiero que tengas la gracia y también los ojos». Y dicho esto, calló la voz, y Fray Maseo quedó tan lleno de la gracia de la deseada virtud de la humildad y del esplendor de Dios, que desde entonces estaba siempre contento, y muchas veces, cuando oraba, emitía un murmullo semejante al arrullo de la paloma, y con rostro alegre y corazón gozoso, se estaba así en contemplación, y llegó a ser humildísimo, y se tenía por el más pequeño de todos los hombres del mundo. Preguntado por Fray Santiago de Falerone por qué en su júbilo no mudaba de canción, respondió con gran alegría que cuando en una cosa se halla todo el bien, no conviene mudar de canción, en alabanza y gloria de Cristo y del poverelo Francisco. Amén. Capítulo 33. Cómo Santa Clara, por mandato del Papa, bendijo los panes que había en la mesa, en todos los cuales apareció la señal de la Santa Cruz. Santa Clara, discípula muy devota de la cruz de Cristo y noble planta de Mesere Francisco, tenía tal santidad que no solo los obispos y cardenales, sino incluso el Papa deseaba con gran afecto verla y oírla, y muchas veces la visitaba personalmente. En una ocasión, el Papa acudió al monasterio donde estaba ella para oírla hablar de las cosas celestiales y divinas, y estando ambos en conversación santa, Clara mandó preparar las mesas y poner en ellas pan, para que el Santo Padre lo bendijese. Y terminada la conversación espiritual,
Santa Clara se arrodilló con gran reverencia y le rogó que se dignase bendecir el pan que estaba en la mesa. El Papa respondió: «Muy fiel hermana Clara, quiero yo que tú bendigas ese pan y traces sobre él la señal de la cruz del Señor, a quien te has entregado por completo». Y Santa Clara dijo: «Perdonadme, muy santo Padre, pero sería digna de muy gran reprensión si delante del vicario de Cristo, yo, que soy una vil mujercilla, me atreviese a hacer tal bendición». Y el Papa insistió: «Para que no pueda achacarse a presunción sino a mérito de la obediencia, te mando por santa obediencia que hagas la señal de la Santa Cruz sobre estos panes y los bendigas en el nombre de Dios». Entonces Santa Clara, como verdadera hija de la obediencia, bendijo muy devotamente aquellos panes con la señal de la Santa Cruz. Y cosa admirable, al instante apareció una bellísima cruz esculpida en todos ellos, de los cuales unos se comieron y otros se guardaron en recuerdo del milagro. Y el Papa, al ver el milagro, tomó un pan y, dando gracias a Dios, se marchó, dejando a Santa Clara con su bendición. En aquel entonces vivían en el convento Sor Hortolana, madre de Santa Clara, y Sor Inés, su hermana, ambas, como ella, llenas de virtud y del Espíritu Santo, y muchas otras santas hermanas. San Francisco les enviaba muchos enfermos y ellas, con sus oraciones y con la señal de la cruz, daban salud a todos. En alabanza y gloria de Cristo y del poverelo Francisco. Amén. Capítulo 34. Cómo San Luis, rey de Francia, con ropa de peregrino, fue personalmente a Perugia a visitar al bienaventurado Fray Gil. Se encontraba San Luis, rey de Francia, yendo en peregrinación a visitar los santuarios del mundo y oyendo la grandísima fama de santidad de Fray Gil, que había sido uno de los primeros compañeros de San Francisco, se propuso verle y decidió visitarle personalmente, por lo que vino a Perugia, donde vivía entonces Fray Gil. Llegó a la puerta del lugar de los hermanos como un pobre peregrino desconocido, con poca compañía, y preguntó con mucha instancia por Fray Gil, sin decir al portero quién era el que preguntaba por él. Avisó el portero a Fray Gil que un peregrino preguntaba por él en la puerta, y Dios le inspiró y reveló en espíritu que era el rey de Francia, por lo que, lleno de fervor, salió de la celda al instante y corrió a la portería. Y sin más preámbulos, y aunque no se habían visto nunca, ambos se arrodillaron y se abrazaron con grandísima devoción y se besaron con tanta familiaridad como si por largo tiempo hubieran mantenido una estrecha amistad. Y a todo esto, ninguno de los dos hablaba, sino que permanecían abrazados en silencio con aquellas muestras de cariño. Y después de estar mucho tiempo de aquella forma, sin decirse nada, se separaron el uno del otro, y San Luis prosiguió su viaje y Fray Gil se volvió a su celda. Al marcharse el rey, un fraile preguntó a uno de sus acompañantes quién era aquel que tanto tiempo había estado abrazado con Fray Gil, y le respondió que era Luis, rey de Francia, que había venido a ver a Fray Gil. Y cuando este hermano se lo dijo a los otros, todos se llenaron de tristeza, pues Fray Gil no le había hablado ni una palabra, y le dijeron lamentándose: «Oh, Fray Gil,
¿por qué has sido tan grosero que a un rey tan santo, venido de Francia para verte y oírte alguna palabra, no le has dicho nada? Respondió Fray Gil: no os admiréis de esto, hermanos muy queridos. Ni él a mí, ni yo a él nos podíamos decir palabra, ya que tan pronto como nos abrazamos, la luz de la divina sabiduría me reveló y mostró su corazón, y a él el mío. Y así, por obra de Dios, contemplándonos ambos el corazón, sabíamos lo que nos queríamos decir mucho mejor y con más consuelo que si lo hubiésemos dicho por la boca. Y si hubiéramos tratado de explicar con palabras lo que sentíamos en el corazón, como la lengua humana, por su deficiencia, no puede expresar con claridad los secretos misteriosos de Dios, más hubiera servido de desconsuelo que de consolación. Tened por cierto que el rey se marchó admirablemente consolado, en alabanza y gloria de Cristo y del poverelo Francisco. Amén. Capítulo 35. Cómo, estando enferma Santa Clara, fue milagrosamente transportada la noche de la Pascua de la Natividad a la iglesia de San Francisco y allí asistió al oficio. Estaba una vez Santa Clara gravemente enferma, de modo que no podía ir con las otras hermanas a rezar el oficio en la iglesia, y cuando llegó la fiesta de la Natividad de Cristo, todas las demás fueron a los maitines y ella se quedó sola en la cama, disgustada por no poder acompañarlas y recibir aquel consuelo espiritual. Pero Jesucristo, su esposo, no quiso dejarla tan desconsolada y la hizo trasladar milagrosamente a la iglesia de San Francisco, donde asistió al oficio de maitines y a la misa de medianoche, y recibió además la Sagrada Comunión, y después fue llevada de nuevo a su cama. Las hermanas, terminado el oficio de San Damián, vinieron a ver a Santa Clara y le dijeron: «Oh Madre nuestra, hermana Clara, qué gran consuelo hemos tenido en esta Santa Natividad. Hubiera querido Dios que estuvieses con nosotras». Y le respondió Santa Clara: «Hermanas e hijas mías muy queridas, doy gracias y alabo a nuestro Señor Jesucristo bendito, pues con gran consuelo para mi alma asistí a toda la solemnidad de esta santa noche, y mejor aún que vosotras, ya que por intercesión de mi Santo Padre Francisco y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, he estado presente en la iglesia del venerable Padre Francisco, y con los oídos de mi cuerpo y de mi mente he escuchado todo el oficio y el sonar del órgano, y allí mismo he recibido la muy santa comunión. Alegraos, pues, de la gracia que se me ha hecho, y dad gracias a Dios por ello. En alabanza y gloria de Cristo y del poverelo Francisco. Amén.